1:58 de la madrugada del día 6 de, perdón, día 5 del mes 6. O sea que es el día 5, la madrugada del día 5 del mes de junio del año 2025. Y voy a agregar unos datos más. Ya en otros videos van a ver unas curiosidades ahí. Es cuando desde lo que es el símbolo de las motos, hablé de la Goldwing como símbolo del viento, ¿m? y y luego las turbonadas, ¿no? Que se utilizaba y que tenía mucho que ver con lo que también se insinuaba que era eh, la moto se utilizó como señal de tomar las chicas, ¿no? Acá está mi hermana en los 15, ¿bien? Todo esto acá, recuerde que a mí se me podía señalar como zar o como rey, pero también quienes el mal par que siempre tuve deseaba mis cosas y apropiarse de mis derechos. Por lo tanto, era ya una moneda ya caída con la suerte echada y eso no se podía cambiar. ¿Bien? Así que lo que hacían era utilizarme de tonto en un momento y se afirmó eso hasta la actualidad con mucho mayor descaro. Es la industria que existe, ¿no? Bien, le explico rápido. La motocicleta era la embestida, los choques en la esquina representado por este jarrón y la suposición de revancha que existía de quienes supuestamente me defendían. Que no era tan así, pero bueno. Luego pasó a la motocicleta que era de dos ruedas, se acuerda que le dije las acrobacias de un auto frente a una explanada frente a la entrada del cementerio de este lugar, y ahí ya se empezó a tomar la motocicleta como algo más práctico y además coligaba con el sentido también de las chicas, ¿no? Y yo que ya iba entrando en edad para ya un poquito mayor, ¿verdad? Bien. En cuanto a eso, existió una compañera que se llamaba, de apellido Reina, y se llamaba Sara. Parece bastante planificado, ¿no? Y vivió donde había fallecido la abuela Piedad, y que luego cayó un árbol, existió una araucaria grande allí, en el Castillo Maguá, y cayó, un viento lo tiró. ¿Qué es el asunto? Es que las turbonadas y el viento tiraron un árbol en ese lugar. Por lo tanto, estaba actuando lo que serían autos y motos representados por el viento, o más bien el viento representado por motos, bueno, como sea. Pero además sucedió esto. ¿Mm? Bien, un avistamiento en la que faltaba yo, fue en el 70, esto es en enero, ¿sí? Y fue el año anterior, en noviembre, octubre, noviembre. ¿Mm? Esta es mi hermana, la del cumpleaños, está mi madre, está mi abuela, que no está acá, esta es mi hermana más chica que está acá, faltaba yo. De los que estamos en la foto, yo estaba en la ciudad, los demás estaban en el campo, la granja. Esa noche no estaba yo. Y sí estaba la abuela, que había ido de visita. Tuvieron un avistamiento de un ovni y se vio así como de lado, al borde, porque había un borde, una cantera, un socavón muy abandonado más allá de la distancia. Este es mi padre. ¿Mm? Esto fue según contaron ellos varias veces y en lo último la reproduje así. Bien, esto ya parece una rueda, que además se trasladaba a los estudios, el sentido de las ruedas, ¿no? Acá estoy en una rueda prendiendo la familia de la calle, y la familia. Después viene primaria, que es la segunda rueda,
o al inverso, son un par de ruedas, son esas, por la moto, una de las motos es ese aprendizaje, por ejemplo, lo representa. Ya esto es una tercera, en todo caso, o son dos. Si yo como granjero, no sé, me consideraba el aprendizaje de calle, por ser del campo, tenía los dos estudios, primaria y secundaria, en las dos ruedas. Después pasa a universidad, una tercera rueda por los estudios. Y después tenemos a Facundo Arana, ¿no? Buenos Aires está muy, muy metido. Facundo Arana sería el que utilizaron como clave para la línea de estudio de tres, más lo de Rana señala la viveza callejera. De tres estudios está el terciario, Facu terciario y Arana en la rana callejera que se agrega el cuarta rueda. Pero acá estábamos en eso, una rueda parecía muy interesante todo esto, ¿no? Y de este lado es hacia Buenos Aires. De este lado venían las tormentas, recuerdo, con un frente muy, muy, muy marcado y dando vuelta. Las nubosidades se venía frente de tormenta y muy marcado. Parecía un rollo que es de alfombra, decía yo, pero pudo haberse representado con los Rolling Stones. ¿Por qué? Porque algunas veces traía piedras, es decir, granizo, piedra. Por lo tanto, podía ser, en vez de alfombra, un Rolling Stone. ¿Mm? Y esa. También podía ser podía señalarse con el auto de los picapiedras, bueno, como sea. Pero bueno, el asunto es que era así, que iban manejando los sentidos y ya controlaban el clima, pero además aparecía esto, que esto, según relató la abuela, porque en un momento había salido de tarde, parece ella sola, mientras los demás estaban ocupados, mi padre en el campo, mi madre y mi hermana adentro haciendo sus tareas, y dice que vio pasar un par de rubios acá. La única que decía eso. Nadie le creía eso, pero bueno, lo decía la pobre abuela. ¿Mm? Y esto, ese día estaba toldado y quieto, no había tormenta, estaba nubladísimo cuando sucedió esto. ¿Mm? Mi padre que después sale asustado a buscar ayuda mientras el aparato seguía allí y iluminando muchísimo más. Estos tres focos aparecen en las motocicletas, a veces en algunos modelos, ¿no? Tres focos centrales y después otro que aparecía moviéndose alrededor de lo que es una forma de disco. Bien, bueno, ¿qué tiene eso que ver? Bueno, eso tiene clave. Recuerden que han sucedido muchísimas cosas, por ejemplo, las astronaves tiraron dos árboles, allí tiene mucha significancia, por ejemplo, la araucaria que estaba en el lugar que ya dije, ¿no? Donde vivió la familia reina y donde había fallecido antes la abuela Piedad. Y justamente en relación parece que hay una mensajería allí de Sarasola, era uno de los apellidos de ese año, ¿no? Del, Sarasola. ¿Mm? Recuerde que esto era más o menos bastante insinuante todo, y, pero era tercer año en realidad y cuando esto estaba dando examen ya había acontecido esto, porque fue en este año, ¿verdad? En tercer año, cuando ya estaba terminando el año, ya había sucedido un par de meses antes, por lo menos esto. Y después vino el cumpleaños para este año, que esté a finales del año, ¿no? Aquí estaban por empezar a cursar cuarto año. ¿Bien? Bueno, así que entiende de toda esa significancia que además se agrega a los chips 4x4 que utilizaba uno de los integrantes de la familia, dueña del campo, de esa chacra que señalé, que marqué dibujada ahí, era dueña la familia de clase que después vendió la chacra y bueno, bueno, se dedicó a lo que estaba, que era cuestión de satelitales, estudio de clima y no sé qué cosa, pero bueno, lo que él contaba, lo que yo dije, acercamientos tipo Google Maps,
pero de cultivos, y él contaba eso, y que llegaba, por ejemplo, a enfocar algo amarillo, que era un campo de trigo, después veía un punto rojo, acercaba, veía que era un cardo en medio del cultivo, y después veía un puntito negro, acercaba, y resulta que era una abeja. Bueno, abeja sería lo que insinuaba las motos. ¿Mm? La moto se había representado por las ruedas, los estudios, y acá tenemos otra rueda más, que parecía más directamente asociada al clima, y con rubios, según la abuela. Imagínense todas esas intrigas y secreteos que hubo. ¿Sí? Era, eh, no sé qué, un comercial era, que decía, ponché un secreto, no, una canción de Michael Jackson, ponché un secreto, bueno, ponchar un secreto, si es así por transliteración, se entiende, eh, sería en ponchar, los que usan ponchos serían los primarios. Los de primaria cuando llueve se usan un ponchito así permeable. Después está el ponchar sería, eh, to- poncho se le dice al Volkswagen Escarabajo, que también más o menos el Volkswagen Escarabajo que tiene una experiencia con piernas de mujer. ¿Mm? Más o menos así, pero más abajo, más hacia abajo en esta calle, un poco más alejada de la casa. Esto es un cerco de viento de olivo. Más abajo estaba estacionado un poncho, un Volkswagen, y con piernas de mujer afuera. Y justamente la escuela primaria a la que iba, que estaba ahí en el Parque Magua, es número 77, ¿verdad? Bien. Y aquí estamos hablando de que 77 era el año, el cuarto año que estaba por empezar. Acá ya está el cumpleaños de, ¿no? ¿Es así? Si no me equivoco. ¿No es 78? Sí, ahí va. Sería por ahí, si no me equivoco, más o menos. Así que ves que hay bastante diferencia de asuntos, ¿no? Lo que sí recuerdo es que fue eso, la cuestión del cumpleaños, donde ve que se está celebrando el cumpleaños de 15 de mi hermana, es una casa que se mudó después del avistamiento. En realidad el avistamiento del ovni sucedió antes, ¿no? Y bueno, poco antes de allí. Y ese lugar es que se asocia a estar al lado del tigre. ¿Bien? Así que nota todo lo que ha sido todo esto, que además, eh, ¿qué le puedo decir? Otras señales más serían las marcas que utilizaban las banditas allá por el 1990 en Montevideo, en la capital que estaba radicado, utilizaban las marcas Chicago Bull y Nike, y mucha relación también a lo que era Buenos Aires, pero ellos no marcaban que fuera Buenos Aires, pero se entendía que era así porque se estaba trabajando algo así, como que serían los pibes chorros y marcado así como si fuera a representar los Rolling Stones, o sería o algo así más o menos, como que venían a incidir en lo social de aquellos años, esas formas de banditas que vivían un poco para bandidear, robar, eh, cambiar por droga, fumarse algo por ahí, esas banditas, y se distinguían en esa época de alguna manera y eran con gorros de una marca o de otra. ¿Bien? Era lo que sucedía ahí. Y que estaría señalando justamente toda esa cuestión de las nubosidades y las piedras. Los Rolling Stones, como se digo, por eso, no es por los Rolling Stones mismos, sino por el frente de tormenta que parecía una alfombra desarrollándose, ¿sí? Y que más bien representaba, eh, debía representar una especie de auto, pero bueno, parece que en realidad tenía mucho que ver
con las motocicletas de esa época, ¿no? O había una propuesta de una y otra que en definitiva hasta la actualidad creo que se ha utilizado mucho más la motocicleta por parte de esos activos y lo demás se refieren un poco más a los estudios que se utilizan esas claves que son la primaria, educación primaria, educación secundaria, la terciaria, que son tres, que representa tres ruedas, y luego la calle, la viveza, que es lo que digo, el ser rana, el ser vivo, es calle, tienes que aprender en la calle, ¿no? Así, por eso es que me hacen la vida imposible todo este bandidaje que han desarrollado todos estos tiempos, me niegan los derechos de cualquier cosa sacada de forma y totalmente impune, es por eso desarrollo. Bien, espero que esto le quede más claro como es y todo lo que ha venido condicionándome esta realidad para embromarme bien, porque ya no encuentro las cosas que sirvan y funcionen como corresponde y yo no estoy para activar cosas que nos beneficien, por lo tanto la suerte sigue echada en ese sentido y no hay que la cambie. Está muy expandido por el mundo todo esto. ¿Mm? Bien, bueno. Y después, claro, la relación con el vuelo y los autos. Auto volador, por ejemplo, podía ser algunos de competencia, como el de Gonchi u otros. Y después se lleva un poco a eso también, un poco a eh, desde las cuatro ruedas, o de tres o de cuatro, tomar vuelo. ¿Mm? Pero bueno, ya lo lleva a otras cosas también. Bueno, dejo saludos, espero que esto les sirva, que pasen bien.